Bueno, vamos haciendo la rondita hasta llegar a Yayo, ¿qué les parece? Dale. Uno de gallegos. Ajá. Oye, Manolo, ¿tienes algún hobby? Sí, me gustan las mujeres y la caza. ¿Y qué caza? ¡Mujeres! Este tiene que ver con los números, era la fiesta de los números ceros. Estaba mamá cero, papá cero, cerito, don cerón, todos los ceros, estaba encerado el piso. Y en un momento se abre la puerta, estaba la orquesta de los ceros, en un momento se abre la puerta y ingresa un 8 para la orquesta, todos se pusieron muy mal. Y el 8 agarra, toma coraje y dice, ¿qué pasa? No se puede usar cinturón ahora. Che, y esto de los gallegos dice que, de argentinos, qué sé yo, ¿por qué en la Argentina no hay terremotos? ¿Por qué? Porque no los traga ni la tierra. Mamá, papá está en la terraza y se quiere tirar. Y se decía que le puse cuernos, no alas. ¡Los cuernos acá! ¡La vaca! El último, Yayo. No. El caballero entra a la casa de ropa y le dice, vendedor, quiero un pullover. Ajá, de lana virgen. Mire, yo quiero un pullover, no me interesa si lo ves era puto o no. Pará. Un poquito Sacale lo de... fuerte, veníamos... Claro, es por el horario y digamos por el público al que apuntamos. Está bien. Okay. ¿Tenés otro? Pero un toquecito Si más tenés atrevido. otro, vamos con otro. Te tiro el pie yo, No querés, explícito. para que empalme. Dale. Sí, se hizo cacona. Otro de Yayo duro. Muy bien. Yayo. Conferencia Internacional de Científicos. Habla el científico ruso. Dice, nosotros allá en Rusia hemos logrado cruzar el chimpancé con el hornero. ¿Y eso para qué sirve? Le dicen los otros. Bueno, hemos obtenido un animal que hace monoambientes directamente para ser habitados por hombres en un día. Qué interesante, dice todo. Salta el yanqui y dice, bueno, eso no es nada. Nosotros allá en Estados Unidos hemos logrado cruzar el castor con el elefante. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, tenemos un animal que nos hace una represa hidráulica en una semana. Qué interesante. Salta el argentino. Bueno, nosotros allá lo que hemos logrado es cruzar el bichito de luz con la ladilla. Ajá, ¿y eso para qué sirve? No sé para qué me sirve, pero tengo los huevos y la puta como la ciudad de Las Vegas. No, Yayo, no. Es una bestia. No. Vos tenés que ver qué chistes contamos como contamos nosotros. Bueno, Por el sí, horario. puede ser el de los negros, uno que lo quiere cargar al otro. A ver, No tiene... Bueno, sí, si es en la misma tonalidad de los chicos, dale. Sí. Dale. Bueno, Dice, dale. ¿a dónde queda la concha de tu hermana? Sentate en la punta del codo, mi cuñado que tenga la puerta. No sé, chicos, no sé ustedes qué opinan. ¿Qué crees que te diga? Si no le gustó, como decía el viejo y querido Palito Ortega, despeinada, tengo la base de la chota, si no te gusta, venía a hacer Exclusiva, lo prometido es deuda, canta Yayo y su banda. Y así llega nuestra nueva creación musical. Agárrense. Pon el play. Poné play. Claro, la canción. Vamos de nuevo. Pero no, ¿está tranquilo, Yayo? Y así llega nuestra nueva creación musical. Poné play, la madre que te parió. Poné play, pelota. Tenés que apretar un botón, la concha de tu madre. ¿Cómo mierda te lo tengo que decir? Incompetente, hijo de puta. ¿Cómo mierda llega a laburar un tipo en la televisión como vos? ¡Poné play! ¡La concha de tu madre! Bueno. Una de las mejores televisiones del mundo estamos y tenemos este hijo de puta jugando ahí atrás, me dieron la concha de tu madre. ¡Poné play una vez! ¡La creación musical! ¡Poné play ahí! Lo que viene ahora. No. Yo no me hago cargo de esto. Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño, tú puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño. ¡Sí! Ahí va. Para el pobre Quinoto que le están arrancando la cabeza con las tasas municipales, no te hagas problema. Ya vas a encontrar a quien coñar, Quinoto, vamos. Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso,
Tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es sin compromiso. Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama. Cuando ya la almohada no da explicación, yo tengo la solución. ¿Cuál? Esta es para vos. Cuando estés más caliente que una pava y te da igual un dogopón y un traba. Esta es para vos, sí. Esta es para vos. Si estás deseando aullar como una loba y ya no te alcanza el palo de la escoba, entonces esta es para vos, sí. Para vos, for you. This paquetito for you. Toda, toda, toda. Para vos, si no encontrás un caballero amable que te use la vulva para infundar el sable. Esta es para vos, esta es para vos. La falta de zaranda te vuelve loca y los labios te aplauden como aletas de foca. Entonces, esta es para vos. Ganadora de la Una bestia. Divino, divino. Bien, Yayo. Yo no, es que no, de verdad no se puede. Son todos estímulos visuales. Madonna tiene planteado todo el espectáculo así, ¿no? Son todos estímulos visuales Peor que Michael Jackson. y auditivos para la... que de alguna forma llega mejor a la audioescucha, ¿no? Que apoyes la poesía con una coreografía afirmando lo que... la intención que le querés dar. Pero, ¿qué le llamas coreografía? No entendí. Esta. Apoyas la gente. Seguimos aquí en Ave María y la verdad La estamos pasando la muy estamos bien, pasando re lindo. Quiero- Hay un ambiente lindo con todos, Sí. como de buena onda. Y quiero eso es lo agradecerte bueno. a la producción, que la verdad que se porta con nosotros increíblemente bien. Un aplauso. Pudimos estacionar el auto en el interior del estudio, la verdad que estamos muy contentos. Respeto sobre todo. Así que gracias, chicos. Gracias, José María. Decime, Atento a que hay Freddy. las bellezas hoy en el piso. Esto amerita baltar o amerita tirar unos piropos y que la gente Qué sepa bueno, qué buena que idea, al lado de tantos la verdad. caballeros, ustedes tienen que sentirse halagadas. Yo la veo a ella y le pregunto a mis compañeros, ¿alguno tiene una moneda de $1, por ejemplo? ¿Por qué? Porque a mi mamá le prometí que el día que me enamorase, la iba a llamar por teléfono. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Perdón, permiso, José María. Señorita, ¿usted tiene un diccionario para darme? No. No. Porque la vi y me quedé sin palabras. ¡Qué lindo! ¿Alguien me dobla? ¿Pasó algo en el cielo? ¿Por qué? Porque veo que se cayeron 2 angelitos. Fíjate que se te cayó el papel. ¿Qué papel? El que te envolvió, bombón. A ver, Yayo. Uy, no, Mi corazón por ti late, late y late. Qué lindo. Si me tiras la te regalo un chocolate. un animal. No, Es un poco es una bestia. Que se lo repartan en el porcentaje que quieran. ¿No pero tenés pará, otro? tiene que ser Me un parece- poquito más Muy naif. romántico. más pasional, más suave. Algo que nombre las provincias, geográfico, que deje algo. Ahí está. ¿Por qué no le tirás el pie, Seba? Así empalmamos. Dale, te tiro. Del piropo que tiraste vos, Es una empalmamos bestia. con el de él. En la alfombra, mi vida. Muy bien. Y a ver uno más tranquilo. A ver, Yayo. Mendoza tiene la cordillera. No. La Pampa tiene el ombú. No. Y en la zanja, tu argo toma agua miñando. No, estás loco. No, es lindo, pero Gracias. Tal vez el ñandú es una ave de acá. Que por ahí sabemos hacer analogía, la poro. No, bueno. No entendí. Traté de no decir una Unos palabra. animalitos así. Dale, ahí va, Animalito, claro. Cortale la cola al chancho. Está bien. No, Y al gallo el copete. No. Cortale la chota al burro Bueno. y métetela en el ojete. Bueno, señores, no, basta, no, listo. Es una bestia peluda. No entendió. No. No entendió. O sea, de animalitos es, pero no. Algo más suave ya yo tiene que ser. Sí, porque es una falta de respeto. Perdón, disculpa, lo que pasa es que no está bien.